Eh, Buenas noches, mi nombre es Farid Samir Niampira y el día de hoy les voy a presentar unas diapositivas sobre las generalidades de la histología y también las generalidades del sistema nervioso y circulatorio. Bueno, primeramente tenemos los tejidos básicos fundamentales, tenemos el tejido epitelial y el tejido conectivo. El tejido epitelial vendría siendo el te- vendría siendo em, el tejido epitelial vendría siendo el que recubre un órgano tanto exteriormente como interiormente. Entonces eso vendría siendo el tejido epitelial. Generalmente son las superficies embrionarias. Bueno, el tejido conectivo sostiene, protege, estructura otros tejidos y órganos del cuerpo. Bueno, acá pues hay una célula, ¿cierto? En esta parte tenemos lo que es la mitocondria. Recordamos que pues ahí es donde se produce energía, donde hay ciertos procesos que nos llevan a la obtención de energía, valga la redundancia. Acá está el núcleo, donde está el ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual pues contiene toda la información genética para poder conformar un cuerpo como tal. Bueno, están átomos, elementos, moléculas, célula, tejido, órganos, sistemas o aparatos, organismos y medio ambiente. Esto básicamente es lo que puede componer, ¿cierto? Lo que es la vida, ¿cierto? Todo surge a partir de los átomos, pues como las fechas lo indican, luego siguen los elementos, luego iría moléculas, célula, tejidos, órganos y sucesivamente, como ya les indiqué. Bueno, entonces los métodos de estudio de la histología. Primeramente, voy a hablarles sobre el método de análisis de observación de material muerto o inanimado. Cuando hablamos método de análisis de observación de material muerto o inanimado, pues a uno se le viene eh, como cuando ponen un cadáver en una de estas empiezan a hacer un estudio. Bueno, en este caso la necropsia, que es el estudio de las partes de un cuerpo, pues como le dice acá, muerto o inanimado. Bueno, entonces tenemos la preparación o conversión del material biológico, que esto tiene técnica histológica, corte histológico, fotografía y observación por microscopio, que es la necropsia, ¿cierto? Esta necropsia, más adelante, pues les voy a decir las partes, como los puntos que se necesitan para poder llegar a hacer una necropsia. Los métodos histoquímicos, bueno, la histoquímica es la aplicación de reacciones químicas y bioquímicas en la técnica histológica, con el fin de localizar y determinar de manera científica ciertas sustancias o actividades. Se busca tener los resultados a partir de ciertas reacciones. Entonces, al combinar una sustancia con, bueno, vamos a poner una sustancia X con, no sé, cierto tejido, este nos va a dar cierto resultado el cual vamos a poder estudiar. Yo borro acá. Listo. Entonces, lo que es método de observación directa. Método de observación directa es por medio de cultivos de órganos celulares o tejidos. ¿Cómo es un cultivo de órganos? Bueno, cuando se hace un cultivo de órganos, se está hablando hacer un lavado completamente de células para que para partir de estas células, con nuevas células madres, generar un cultivo. Bueno, eso sería por encima los métodos de estudio de la histología. Bueno, entonces la célula tiene características estructurales porque pues al unirse una célula, otra célula, era lo que les decía ahorita de las flechitas, de todo se surge, entonces de célula y célula a célula forman lo que vendría siendo tejidos. Los tejidos ya forman órganos y así sucesivamente. Bueno. Características funcionales, como les decía ahorita, pues como les dije con la mitocondria, que puede generar energía, eso puede ser una característica funcional. Y las características fisiológicas, ¿cierto? Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de esa función y el desempeño de una actividad. Son las capacidades que puede llegar a tener una célula, como lo son estas que están acá. Entonces, la célula tiene la capacidad de absorción, ¿cierto? La capacidad de absorción nos dice que la capacidad de absorción es la capacidad de captar sustancias de su medio.
O sea, básicamente es alimentarse en torno al medio, o sea, la célula se alimenta en torno a lo que hay alrededor de ella. Secreción es la capacidad de transformar las sustancias, o sea, las moléculas que habían en ese alrededor, ella es capaz de transformarla en elementos absorbidos. Un segundo, que me están diciendo? Sí, de quién sea, pero pues bueno. Ya, listo. Entonces, ¿en qué estaba? Secreción es la capacidad de transformarlo lo que la célula consume en elementos específicos. Mm, Bueno, excreción es la capacidad de descartar productos, ¿cierto? Em, de sus propios procesos metabólicos. Básicamente es elegir lo que a ella le sirve y lo que no le sirve. La respiración sería la capacidad de producir energía mediante la absorción de oxígeno a partir de la oxidación de nutrientes. Recuerden que la respiración, para producir energía, hay hay dos maneras de producir energía. Estas maneras de producir energía es mediante oxígeno, que es cuando se produce la oxidación, o cuando no hay oxígeno, que es se llama aerobia, o aerobia es cuando hay oxígeno, anaerobia es cuando no hay oxígeno, se produce un tema de fermentación. No sé si ustedes también hicieron un laboratorio que se hace con el tema de la levadura, donde nos enseñan que la levadura se pone a hervir, se mira el proceso de fermentación que ella tuvo. Eso es otra manera de producir energía, como, bueno, los de MBZ, se habla, por ejemplo, en algunos forrajes, cuando se está hablando del tema de, digamos, ensilaje, si no estoy mal, que se compacta mucho el pasto y este por medio de el ácido láctico que se produce genera una conservación. Bueno, irritabilidad, capacidad de reaccionar ante un estímulo. Estos estímulos pueden ser diferentes señales que envían los diferentes otras células. Conductibilidad, capacidad de transmitir ese estímulo o onda excitatoria, impulso o pulso nervioso o potencial de acción. Eh, Ser capaz de enviarlo de célula a célula. Bueno, la contractibilidad es la capacidad de la célula de acortarse o alargarse. O sea, la célula tiene la capacidad de tomar esta forma o tomar esta forma. ¿Sí me entienden? Eso es la contractibilidad, esto que está acá. Y la reproducción es que la célula, recordar que hay diferentes tipos de reproducción, pero entonces la célula se divide y esta surge. Pasaría a ser una célula cada una parte, a pesar de que acá había un núcleo. Esta pasa a tener su propio núcleo y esta pasa a tener su propio núcleo. Bueno, bueno, acá tenemos nuevamente la célula. Listo. Bueno, tenemos, bueno, esto es nuevamente, listo. Entonces, la técnica histológica. La técnica histológica eh, bueno, acá tenemos ya lo que son muestras totalmente procesadas en lo que es un portaobjetos, ¿cierto? Para colocar en esta parte del microscopio, en esta de acá, en esto negrito, ¿cierto? Con estos diferentes con esos tres, cuatro, no tres, este microscopio tiene tres lentes, se pueden mirar pues diferentes estructuras. Bueno, tenemos la toma de la muestra, que principalmente la toma de la muestra surge a partir de una necropsia, pero hay otras más. Pero bueno, en este caso les voy a explicar necropsia, que son diferentes pasos. Primeramente es el retiro de la piel.